Bueno, conocí hace un par de meses a un hombre que había huido de Ucrania cuando comenzaron a haber amenazas del uso de armamentos nucleares. Él huyó del país y realmente cuando esto salió en las noticias fue causa de realmente gran temor, este peligro grave que hubo en Ucrania en estas amenazas. Y fue algo urgente para todos, algo que podría haber traído consecuencias catastróficas. Y cuando salió en las noticias, esto incluso motivó a personas que realmente no se habían interesado en esta guerra a pensar más y a comenzar a decir, esperad, deteneos, esperamos un segundín antes de comenzar a pensar y usar esta palabra nuclear. Buscamos una manera para frenar esta guerra, para encontrar paz y llegar a un acuerdo. Incluso algunos hicieron manifestaciones al respecto. Y la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a pedir, a rogar por la paz entre estas dos naciones. Que haya paz entre ellos para que millones escapen de esta guerra. Sin problema abriríamos la boca para pedir la reconciliación entre estas dos naciones. Pero hay una reconciliación más urgente para el ser humano, una situación más peligrosa para el ser humano que urgentemente requiere la reconciliación, y no es entre dos naciones que tienen armas nucleares, sino entre el Dios poderoso, santo, bueno, justo, y una humanidad que se ha rebelado contra Él, que están enemistados con Él. Y estos rebeldes no están bajo la amenaza de una bomba nuclear, están bajo la amenaza inminente de experimentar la ira de Dios a causa de su pecado. Y lo que el ser humano urgentemente necesita para escapar una eternidad en el infierno es reconciliación con Dios. Ahora nosotros como la iglesia no somos llamados para rogar para paz entre dos naciones de esta tierra, pero sí somos llamados a rogar para la reconciliación entre pecadores y el Dios Santo. Y este ministerio que Dios ha dado a la iglesia se llama el evangelismo. El evangelismo es rogar con pecadores a escapar la condenación eterna y ser reconciliados con Dios para poder morar con Él durante toda la eternidad en gozo. La mayoría estaríamos dispuestos a rogar, a pedir paz entre Rusia y Ucrania o en otra guerra, pero estamos dispuestos a rogar con pecadores para que se reconcilien con Dios. El evangelismo es un mandato para nosotros como iglesia y es una prioridad para nosotros, pero muchas veces en nuestra vida diaria no es la prioridad que tiene que ser. Entonces, si vamos a ser obedientes a este llamado que tenemos de parte de Dios a rogar con pecadores que sean reconciliados con Él, tenemos que empaparnos diariamente en las glorias de lo que Dios ha hecho para reconciliar a seres humanos pecadores consigo mismo. Y vemos en 2 Corintios 5 que esto es lo que le movía a Pablo a la proclamación del Evangelio a todo coste personal. Nuestro texto es 2 Corintios 5, los versículos 18 al 21, y vamos a leerlos. Versículo 18. Todo esto procede de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje se encuentra en un punto vital en esta carta donde Pablo está llegando al clímax de su defensa de su ministerio, de por qué está dispuesto a sufrir mucho para poder seguir proclamando este evangelio. Y realmente está llegando a este clímax y la razón culminante que le movía a proclamar el evangelio y es la realidad gloriosa de esta reconciliación que Dios obra por medio del evangelio. Es lo que le llevaba a obedecer este mandato de proclamar el evangelio. Y si, como Pablo, vamos a ser obedientes a este llamado a proclamar esta reconciliación a pecadores, entonces tenemos que entender y meditar y empaparnos en la misma gloria de esta reconciliación que Dios está llevando a cabo por medio de Jesús. Y es lo que vamos a ver esta mañana, dos aspectos gloriosos de la reconciliación. Dos aspectos gloriosos de la reconciliación que nos lleven a la proclamación. Y primero vamos a ver el mensaje de la reconciliación y segundo, el ministerio de la reconciliación. Estos dos aspectos surgen del versículo 18, donde dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Este es el mensaje de reconciliación. Y sigue diciendo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, estos dos aspectos, el mensaje y el ministerio de la reconciliación. Primero, el glorioso mensaje de la reconciliación. Porque el evangelio no es un mensaje mediocre. Es el plan eterno de Dios para reconciliar a pecadores consigo por medio del sacrificio de su Hijo amado. Y es la gloria de este mensaje que le movía a Pablo a proclamarlo. Y al exponer las glorias del mensaje de reconciliación, Pablo en versículo 18 comienza diciéndonos que este plan, este mensaje de reconciliación se origina en Dios. Miramos versículo 18, dice, todo esto procede de Dios. Proviene de Dios. Nos dice que la reconciliación es el plan de Dios. Dios es la fuente de la reconciliación. Dios es el que busca reconciliación con el ser humano y no al revés. Desde las primeras páginas de la Biblia en Edén, en Génesis 3, se describe la primera rebelión del ser humano contra Dios. Y el pecado de nuestros padres causó separación entre Dios y hombre, como siempre hace. Pero nos acordamos que fueron Adán y Eva que se escondieron de la presencia de Dios en el jardín, en su vergüenza, bajo el peso de su pecado. Y esto es siempre la respuesta del ser humano ante un Dios santo. Es la realidad que Pablo expone en Romanos 3, los versículos 10 al 11, que
no hay justo, ni aún uno, no hay quien busque, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero nos acordamos qué fue la respuesta de Dios a Adán y Eva. Lo mostró en Edén, busca reconciliación, llamando, ¿dónde estás? Y cuando se trae a la luz el pecado de Adán y Eva, Dios responde cubriendo su pecado por la muerte de un animal. Pero Efesios 1 revela que aún antes de la fundación del mundo fue el plan predeterminado de Dios reconciliar todas las cosas con Él por medio de Jesucristo. Hermanos, Dios es un Dios reconciliador. Su corazón es para la reconciliación. Él nos busca, Él nos salva, Él nos rescata. Y no al revés. Y Pablo veía el corazón de Dios hacia los pecadores y le asombró y lo movió a proclamar este glorioso mensaje a otros. Pero no solo es un mensaje glorioso porque proviene de Dios, sino que es un glorioso mensaje por lo que produce, porque produce nueva vida. Porque esencial a la reconciliación con Dios es la nueva vida. Miramos el texto otra vez, versículo 18 dice, todo esto procede de Dios. Ahora al decir todo esto, ¿a qué se refiere Pablo? Y podemos apuntar a lo anterior, lo que se encuentra en el versículo 17, donde Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ligado a la reconciliación con Dios es la obra de Dios para dar nueva vida al ser humano. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué es necesario la nueva vida para reconciliación con Dios? ¿Has pensado en esto? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo para estar reconciliado con Dios? Y otra vez la respuesta se encuentra en las primeras páginas de la Biblia, en Edén, en el diseño de Dios para el hombre, porque vemos que el hombre fue creado para tener comunión con Dios, para vivir bajo el reino de Dios, morando con Dios en su presencia. Dios caminaba con el hombre, el creador en comunión con su creación, Él siendo Dios y el ser humano en obediencia reverente a su Dios amoroso. Pero cuando Adán y Eva pecaron, no solo produjo separación entre ellos y Dios, sino que produjo corrupción. La naturaleza del ser humano cuando el pecado entró en el mundo fue corrompida por el pecado en todo su aspecto. Y vemos poco después en Génesis 6 que se afirma que toda inclinación del corazón del ser humano es al mal siempre. Desde Edén el pecado ha corrompido nuestra naturaleza para que ahora es imposible para el ser humano en su pecado agradar a Dios. Romanos 8:7 dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Con una naturaleza enemistada con Dios es imposible morar con Dios. Para morar con Dios entonces necesitamos una nueva naturaleza, necesitamos nueva vida. Y es lo que Dios hace en Cristo, según 2 Corintios 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo,
nueva creación es. Este versículo debe recordarnos de Apocalipsis 21, donde vemos el propósito de Dios en la nueva creación. Apocalipsis 21, versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Suena como 2 de Corintios 5:17. En el futuro Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, libres de la corrupción del pecado. Pero lo que Él hará en el futuro con esta creación, Dios está haciendo ahora en el ser humano por medio de Cristo, haciéndonos una nueva creación. Pero es en Apocalipsis 21, versículo 3, que vemos el propósito de Dios en esta nueva creación. Escuchemos lo que dice Apocalipsis 21, versículo 3. Dice: oí una gran voz que decía desde el trono, es Dios hablando aquí. He aquí el tabernáculo, la morada de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. 3 veces se enfatiza que Dios va a volver a morar con el ser humano. El propósito de Dios en esta nueva creación es volver a habitar entre sus criaturas, los hombres. Es reconciliarnos con Él para tener comunión con Él por la eternidad, lo que ahora es imposible para el ser humano, separado de Dios por su pecado. Dios lo va a hacer y lo está haciendo ahora, dándonos nueva vida con la cual somos capaces de morar con Él para la eternidad en gozo. ¿Cómo vemos el Evangelio? Pensamos que simplemente es una manera de escapar del castigo por el pecado. Creemos que solo es una manera de ayudarnos con nuestros problemas en esta vida. Esto es como ver una foto de la playa y pensar que entendemos el poder y la profundidad del mar, porque el Evangelio logra mucho más, nuestra reconciliación eterna con un Dios santo, reconciliando pecadores muertos en sus delitos y pecados para morar con Dios por toda la eternidad. Pablo entendía las consecuencias eternas de este mensaje, la gloria del Evangelio que da nueva vida a pecadores como tú y yo. Entendía este glorioso mensaje que es la única manera para que un pecador pueda ser reconciliado con un Dios santo. Y esto le movió a proclamar este mensaje a todo coste personal. Y hermanos, para nosotros es igual. Es al meditar en lo que Dios está logrando, dando nueva vida al pecador por medio de este Evangelio de Jesucristo y reconciliando a este pecador consigo por toda la eternidad. Es meditar en estas realidades gloriosas que nos va a mover a proclamar el Evangelio fielmente. Pero Pablo también, para ayudarnos a entender las glorias de este mensaje, para que lo proclamemos con fidelidad, nos ayuda a entender cómo es que Dios produce esta reconciliación y nueva vida. Volvemos a 2 de Corintios 5, versículo 18, donde Pablo da esta respuesta. ¿Cómo produce Dios esta reconciliación? Y dice que es por medio de Jesucristo. Versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de
Cristo. El único medio de reconciliación entre Dios y el hombre es Cristo. Y hay una pregunta que corre por toda la Biblia desde Génesis, y es ¿cómo puede un ser humano morar? ¿Cómo puede un Dios justo que tiene que castigar el pecado ser reconciliado con un Dios santo? Ser reconciliado con pecadores como nosotros. Y la respuesta que Pablo da en versículo 18 es que es por medio de Jesucristo. Jesús es el centro resplandeciente del mensaje de reconciliación, pero Pablo no solamente dice que Jesús es el medio de reconciliación, sino que en el resto del pasaje proclama en detalle la gloria de cómo Cristo logró esta reconciliación. Miramos el versículo 19, donde dice, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Vuelve a declarar lo mismo, Dios en Cristo reconcilia al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Vemos el paralelismo, ¿verdad? Pablo repite la centralidad de Cristo y que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y realmente hay que tener cuidado al ver esto, porque al decir que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no significa que todos van a ser salvos. No estamos hablando del universalismo, sino que Jesús es el único y exclusivo Salvador universal, no solo para los judíos, sino para gente de toda tribu y lengua y nación. Jesús es el medio exclusivo para la reconciliación con Dios. Pero además, Pablo amplía cómo Dios lleva a cabo esta reconciliación. Versículo 19. Dice que es no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios nos reconcilia consigo mismo por no tomar en cuenta nuestras transgresiones. Ahora en los Estados Unidos ha estado saliendo en las noticias con frecuencia en que en las ciudades más grandes no están llevando al juicio a criminales y los están dejando ir libres sin castigo por sus delitos. Y para la mayoría de la población esto está causando un revuelo, porque dicen, ¿cómo es posible que una persona que haya robado, asaltado, violado, que él camine libre sin cualquier castigo? Y se ofenden por la falta de justicia. No es justo que el mal va sin castigo. Y si reconocemos la injusticia en esto mucho más, al pensar en cómo un Dios santo y justo podría dejar a pecadores como nosotros ir sin castigo. Sobre todo cuando Éxodo 34 dice que Dios de ninguna manera dejará sin castigo al culpable. El juez justo del universo debe castigar el pecado. Entonces, ¿cómo es que este juez justo puede no contar contra nosotros nuestros pecados sin ser injusto? Y la respuesta Pablo nos la ha dado, es por medio de Cristo. Lo vemos en versículo 21 donde Pablo explica esta realidad. Mirad el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, Jesús, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo puede un Dios justo reconciliarnos y no tomar en cuenta nuestros pecados?
Y es porque porque pone a nuestros pecados sobre Cristo y los castiga sobre su inocente Hijo en nuestro lugar. Dice que Jesús es el que no conoció pecado. Nosotros desde nacer somos manchados por el pecado, pero Cristo en su perfecta humanidad nunca pecó, no había mancha de pecado en él, fue perfecto e inocente. Y versículo 21 nos dice que Dios le hizo pecado por nosotros a su Hijo perfecto. Pero, ¿qué significa esto? Que le hizo pecado. No comunica la idea de que Jesús de alguna manera fue hecho pecador. Primero de Juan 3:5 dice que en él no hay pecado. Pero el lenguaje aquí que Pablo usa es parecido al lenguaje en el Antiguo Testamento para hablar de sacrificios para el pecado. Y fue por medio de los sacrificios para el israelita que sus pecados fueron expiados, cubiertos, removidos de ellos. Y la expiación para Israel fue esencial para sus vidas, porque esto es importante, por lo que la expiación logró para ellos fue permitirles vivir en la presencia de un Dios santo. Su pecado fue removido por el sacrificio de expiación y el resultado fue que pudieron morar con Dios en su presencia. Y esta remoción del pecado fue simbolizado específicamente una vez al año en el día de expiación que vemos en Levítico 16, cuando el sumo sacerdote simbólicamente pondría sobre el animal las iniquidades del pueblo. Y Levítico 16, versículo 21, dice que el sacerdote pondría ambas manos sobre la cabeza de un macho cabrío para confesar sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones y todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviaría al desierto, y el macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria. Y así simbólicamente los pecados de Israel fueron llevados lejos de la presencia de Dios, fueron expiados y por la muerte de este animal en el desierto fueron cubiertos. Este animal llevando sus pecados, siendo simbólicamente un sustituto por Israel. Y el resultado de la expiación fue la reconciliación. Otra vez que Israel podía seguir morando en la presencia del Dios Santo. Pero hermanos, estos sacrificios fueron solo símbolos, simbólicamente removiendo el pecado, pero apuntando al futuro, a un mayor sacrificio que quitaría el pecado, no simbólicamente, sino literalmente. Y al usar este lenguaje en 2 de Corintios 5, con un cambio en la gramática, Pablo diciendo, Dios le hizo pecado por nosotros, Pablo nos está indicando que este mejor sacrificio es el Señor Jesús. Y que Dios le hizo pecado significa, como vemos en 1 de Pedro 2:24, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. El pecado no se quita por la muerte de un animal, sino por la muerte del Cordero perfecto, sin mancha, Jesucristo, que en la cruz llevó nuestros pecados sobre su cuerpo y pagó por ellos. Y Dios probó que Él es justo, demostró su justicia, porque no dejó nuestros pecados
sin castigo, sino que derramó sobre Jesús en la cruz la ira que nosotros debíamos haber experimentado en una eternidad en el infierno sobre su Hijo amado, inocente, en la cruz. Y Jesús aguantó, tragó hasta la última gota la ira de Dios en lugar de pecadores como nosotros. Llevó el castigo por nuestros pecados y por sus heridas hemos sido sanados. Si queremos saber cómo Dios puede no tomar en cuenta a nosotros nuestros pecados, es porque Cristo llevó el castigo por ellos. ¿Cómo es que Dios no puede tomar en cuenta nuestras transgresiones? La respuesta es por medio de Jesús. Pablo no lo deja ahí, siguiendo en versículo 21. Reconoce que Cristo hizo expiación por nuestros pecados, pero también nos hace entrar en un estado de justicia perfecta delante de Dios. Es lo que dice. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora no está hablando aquí de esta declaración de un juez que eres justo, sino del estado que se produce. Es la diferencia entre la declaración de que eres inocente y justo y el estado resultando que yo puedo ir libre, no tengo que pagar por este pecado. Y el estado que se resulta, y esto es lo importante, es un estado donde ya no hay barrera para nuestra comunión con Dios. Ya no hay barrera que nos prohíbe de vivir con Dios para toda la eternidad. Y es el estado que Pablo dice se produjo en Él, en Cristo, por nuestra unión con Él. Romanos 6 declara que somos unidos con Cristo en su muerte y también resucitados con Cristo a nueva vida. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Ahora tenemos nueva vida, una nueva naturaleza en Él. Y somos resucitados a nueva vida conforme a su imagen. Y en esta unión con el último Adán que nos representa en su vida perfecta, recibimos su justicia perfecta. Todo lo necesario para nuestra reconciliación, hermanos. Todo viene por medio de Cristo. El perdón de pecados, la muerte de la vieja naturaleza, la nueva vida necesaria para morar con Dios y la justicia perfecta que Dios requiere de un ser humano. Y tenemos todo por medio de nuestra unión con Cristo. Es en Él lo que Pablo dice. Cristo es el centro de este mensaje. Y 1 de Pedro 3:18 revela el resultado de este sacrificio expiatorio de Cristo. Dice, Cristo murió por los pecados una sola vez, los justos por los injustos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo que Cristo logró fue llevarnos a Dios, reconciliarnos con Dios. Pablo veía la gloria de este mensaje, la gloria de Cristo y su obra a nuestro favor, la obra que Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo para reconciliar a pecadores consigo mismo. Y al ver las glorias de este mensaje, fue movido a proclamarlo a otros. Qué amor, qué gloria hay en este mensaje. Y hermanos, puede ser que como yo, algunos de vosotros habéis tenido un trabajo que es vender o anunciar
un producto, un servicio que ya sabes que el cliente realmente no necesita. Algunas compañías de energía me llaman casi diariamente para anunciar estas ofertas. Y nos ha costado bastante tener las ganas de proclamar o de hacer este trabajo de vender algo que no se necesita. Pero hermanos, como creyentes en Cristo y con las glorias de este mensaje, no tenemos este problema. Tenemos de hecho el único mensaje que puede reconciliar a un pecador con el Dios Santo. El único mensaje que se origina en Dios fue su plan desde la eternidad, que Él está llevando a cabo por medio de la obra de Cristo en la cruz, la muerte y sacrificio de su Hijo amado, y una salvación que Él otorga gratuitamente a todo aquel que cree en Cristo. Pablo veía esta gloria y fue movido a proclamarlo. Y hermanos, tenemos que meditar en estas realidades diariamente para que nosotros también seamos movidos a proclamarlo. Pero en 2 de Corintios 5, Pablo no solo muestra cómo la gloria del mensaje le movía a la proclamación, sino también nos muestra un segundo aspecto glorioso de la reconciliación, y es el glorioso ministerio de la reconciliación. El glorioso ministerio de la reconciliación. Miramos versículo 18, otra vez dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo dice que en la reconciliación dos acciones de Dios van mano en mano. Él reconcilia a pecadores y a estos mismos pecadores le encarga, les da el ministerio de proclamar esta reconciliación a otros. Los reconciliados son hechos ministros de reconciliación. Pero este ministerio, hermanos, no es una sugerencia. Vemos que Pablo dice que es un encargo. Esta palabra que nos dio el ministerio significa entregar, poner en las manos de otra algo, entregar el cuidado a otra persona, confiarles algo. Y en el paralelo, en versículo 19, Pablo otra vez amplia esta idea diciendo que nos ha encomendado a nosotros con este ministerio. Es el lenguaje de una encomendación solemne de llevar a cabo el encargo. Cuando un soldado de España recibe su encomendación y jura la bandera, promete defender el país hasta la última gota de sangre, y el que encomienda le dice al soldado, si así lo hacéis, la patria os lo agradecerá y premiará, y si no, mereceréis su desprecio y su castigo como indignos hilos de ella. Se entiende la naturaleza solemne de este encargo, que es obligado a llevar a cabo este encargo, y ser desobediente traerá su vergüenza apropiada. Es la idea que se comunica aquí, que es una encomendación solemne que hemos recibido, que le movía a Pablo a decir de sí mismo, ay de mí si no predico el evangelio. Y junto con Pablo, cada pecador que Dios ha reconciliado también ha recibido esta misma encomendación a proclamar. No es opcional. Pero si cada creyente tiene esta encomendación, este ministerio que Dios ha entregado, tenemos que saber qué implica este ministerio, de qué consiste, cómo es que podemos nosotros participar en la reconciliación.
porque nosotros mismos no podemos reconciliar a nadie con un Dios santo. Y además ya hemos visto que Dios ya ha hecho todo lo necesario para reconciliar al pecador consigo por medio de Cristo. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad en este ministerio? Y encontramos la respuesta en versículo 19, donde dice al final, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Es un ministerio de la palabra de reconciliación. Es el ministerio de proclamar la palabra de reconciliación. Es proclamar este mensaje que hemos visto, la obra completada de Cristo a pecadores. Es proclamar a Cristo en su vida, muerte y resurrección. Y hermanos, no debe sorprendernos que el ministerio de reconciliación consiste en la palabra de reconciliación, porque es justo la palabra de Dios, de Cristo, que Dios usa para dar nueva vida. Primero de Pedro 1:23 dice que nacemos de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Santiago 1:18 dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primero de Corintios 1:21 dice que le agrada a Dios salvar a los que creen por medio de la necedad de la predicación. Y sabemos que la fe que salva viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Nuestro ministerio es un ministerio de proclamar la palabra, porque es esta misma palabra, el glorioso mensaje de Jesús que Dios el Espíritu usa para dar nueva vida al corazón de un hombre muerto en su cadáver, en su pecado, perdón. Si la palabra de Cristo es un desfibrilador que da vida espiritual a este cadáver por el poder del Espíritu, entonces el evangelismo para nosotros es extender las palas, llegar al corazón de esta persona para que el poder de Dios, para que Dios, el Espíritu, use su palabra para dar vida nueva a esta persona. Y nuestra labor es extender la palabra, proclamar la palabra a esta persona para que Dios haga su obra, transformando su corazón. Vemos la gloria de este ministerio, que es anunciar lo que Cristo ha hecho y depender totalmente en el Espíritu Santo para regenerar el corazón de un pecador. Es un ministerio de la palabra, hermanos. Y si es un ministerio de la palabra, Pablo nos dice en versículo 20 que entonces es la labor de un embajador, el ministerio de ser embajadores de Cristo. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Dios nos ha encomendado a ser embajadores. Ahora, ¿qué hace un embajador? Si eres como yo, has escuchado varias predicaciones o sermones de que ser embajador de Cristo significa representarle en su vida. Vivir vidas de santidad, ser representantes de Él, vivir como Él. Y es cierto, tenemos que vivir vidas piadosas que reflejan a Cristo. Pero no es lo que Pablo dice en este versículo. Él está enfatizando la obra, la función del embajador como un portavoz del rey. Veamos versículo 20, dice, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos. Es el ministerio de hablar de la palabra. Ser embajador significa hablar. Y esto implica, hermanos, que este dicho común que debemos
proclamar el Evangelio siempre y cuando sea necesario usar palabras no es para nada bíblico. Somos llamados a proclamar constantemente la palabra que da vida a pecadores. Esta es la obra de ser embajador. Pero es aquí en versículo 20 que Pablo nos muestra la gloria del ministerio que tenemos. Porque es el ministerio de proclamar de parte de Dios. Mirad versículo 20. Dice, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. Hermanos, cuando abramos nuestra boca para proclamar el Evangelio bíblicamente, proclamar la palabra de Cristo, llamar al pecador a arrepentimiento y fe, lo que está pasando en este momento es que el Dios del universo nos está usando, Él está rogando al pecador por medio de nosotros y miramos cómo Dios ruega con pecadores por medio de nosotros. Dice que es como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Vemos el corazón de Dios para la reconciliación hacia los pecadores, su deseo para esta reconciliación. Él está diciendo en nombre de Cristo, por el caso de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira todo lo que he hecho, enviando a mi Hijo amado para morir por tus pecados y sé reconciliado conmigo. Apunta a su Hijo en la cruz diciendo, mírale su sangre derramada por tus pecados. Sé reconciliado conmigo. Así es como Dios evangelizaría, rogaría con pecados. Y Pablo nos dice que así es como Él proclama este mensaje y ruega con pecadores, pero es por medio de nosotros y somos llamados a tener este mismo corazón para los pecadores, rogando juntamente con Dios, sé reconciliado con Dios. Este es lo que es el ministerio de reconciliación, proclamar de parte de Dios la obra de Cristo para que los pecadores sean reconciliados con Él. Y nosotros tenemos el gran privilegio, el glorioso privilegio y responsabilidad, siendo usados por Dios para rogar para esta reconciliación. Hermanos, sin duda es un ministerio glorioso que el Dios del universo usaría a pecadores como nosotros, que un gran rey tomaría de la calle a mendigos y viles pecadores como nosotros para vestirnos con ropa fina de la justicia de Cristo y llamarnos a ser sus embajadores proclamando la obra de su Hijo, proclamando a sus enemigos que sean reconciliados con Él. Somos vasijas de barro, pero hemos recibido tanto un mensaje como un ministerio glorioso. Hermanos, si vamos a ser fieles en llevar a cabo este ministerio, tenemos que meditar en estas verdades cada día. Tenemos que empapar nuestras mentes en las glorias del Evangelio. Y necesitamos rogar, esta iglesia necesita rogar a Dios que nos haga obedientes, fieles por el poder de su Espíritu para llevar a cabo la proclamación de su Hijo amado, que nos ayude a abrir las bocas para proclamar a este Cristo precioso que ha muerto en el lugar de pecadores. Que nos ayude a rogarles en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, la bomba atómica de la ira de Dios ya ha sido lanzada y viene en camino.
y viene pronto para cada pecador, pero Dios ha provisto un refugio para el pecador, Jesucristo, y somos llamados a proclamarle. ¿Estaríamos dispuestos a buscar paz entre Rusia y Ucrania? Pero la pregunta es si estamos dispuestos a ser obedientes y rogar para la reconciliación entre pecadores y un Dios santo. El evangelismo urge, como Charles Spurgeon dijo, si el pecador irá al infierno, que salte al infierno sobre nuestros cuerpos muertos. Si perecen, que perezcan con nuestros brazos aferrados a sus rodillas, implorándoles a quedarse. Y si el infierno se tiene que llenar, que sea lleno a pesar de nuestros esfuerzos y que nadie vaya sin advertirle y orar por él. Hermanos, que nadie vaya sin que roguemos en nombre de Cristo reconciliados con Dios, porque hoy es el tiempo de salvación. Ahora es el día de la salvación. Oramos. Dios, tú eres un gran Dios que has mostrado tu amor increíble, glorioso hacia pecadores como nosotros, que no lo merecemos. Y has mostrado este amor por medio de Jesús y nosotros nos gloriamos en Él y encontramos nuestra vida y nuestro gozo en Él, y en Él hemos encontrado refugio. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en proclamar este glorioso mensaje a otros pecadores y a cumplir el ministerio que nos has entregado. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu, somos tan débiles. Ayúdanos, abre nuestras bocas, abre puertas para que proclamemos la palabra como debemos y ayúdanos a cada día a estar empapándonos en este mensaje de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Oramos todo esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo.